bien, buenas noches, qué gusto verles por aquí nuevamente. Sí, mi nombre es Lucía Novoa. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de el camino del perdón. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo transformar las flechas en flores, cómo perdonar, cómo librarnos de ese sentimiento que muchas veces puede ser muy negativo en la vida de una persona, ¿sí? Entonces vamos a esperar unos minutitos a que se vayan conectando. Déjenme mirar si mejor se ve. Me parece que acá, sí. Ay, perdonen, pero tuve un problema con el pedestal, así es que creo que aquí estamos bien. Ahora sí. Muy bien. Vamos a esperar unos minutitos a que se conecten. Qué gusto de verles nuevamente por acá. Y voy a recapitular un poquito lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Primero estuvimos mirando qué significa para nosotros el perdón, ¿sí? Y habíamos dicho que el perdonar consiste en cambiar las conductas destructivas voluntarias dirigidas a alguien que nos ha hecho mucho daño, ¿sí? Por ejemplo, pensar que ojalá le parto un rayo, ojalá le vaya mal, sentir cosas feas por una persona, cambiar esto por algo constructivo, que incluye la realización de conductas positivas. Por último, decir ojalá no vuelva a hacer daño a nadie más, ¿sí? También hablamos acerca de las condiciones para perdonar. Nos dimos cuenta, investigamos un poquito y estudiamos que el perdón es todo un proceso, que es un proceso y que tenemos que tener paciencia con nosotros mismos porque hay varios niveles del perdón, ¿sí? Se me pongo un poquito más acá, ¿sí? Y esto requiere tiempo. La sugerencia que habíamos dado es que es importante buscar psicoterapia o coaching para poder resignificar el pasado y aprender a perdonar orientando nuestros pensamientos a un futuro mejor, viviendo en el presente y no en el pasado. Así es que quiero invitarles, si quieren quitarse esos pesos de encima, si quieren romper esas cadenas que les aprisionan, si quieren sacarse esas espinas que les lastiman, a seguir conmigo esta segunda parte del perdón. Habíamos hablado que no es el perdón también, fue una parte importante de la charla de la semana pasada, porque la mayoría de personas creen que perdonar es olvidar o que el perdonar obligatoriamente significa que tenemos que reconciliarnos con la persona. Y no es así. El perdón es una opción que nosotros tomamos para liberar nuestra alma, liberar nuestro corazón, liberar esas cadenas que nos aprisionan, pero no necesariamente tenemos que reconciliarnos con la persona, ¿sí? Supongamos que alguien nos ha violado, no nos vamos a reconciliar con esa persona, pero sí liberarnos de ese peso que tenemos en el corazón y tener cuidado, ¿no?, de que la persona no vuelva a producirnos un daño. Entonces, el perdonar implica también cuidarnos y no significa olvidar, más bien aprender de esa experiencia, ¿sí? Y el olvidar no es siempre una opción, porque se puede dar o no se puede dar con el tiempo. El perdón solamente implica el cambio de conductas destructivas a positivas hacia el ofensor. Por eso es erróneo pensar que si se perdona no se debe acordar o enojarse por lo ocurrido,
Recordar es un proceso automático que responde a estímulos. Y los sentimientos no se pueden modificar voluntariamente, pero las respuestas, las actitudes que damos, sí podemos hacerlas voluntariamente, ¿sí? Recuerden ustedes que los estímulos externos disparan estados internos, ¿sí? Supongamos que se atrasaron a una cita. Ese estímulo externo va a hacer que ustedes reaccionen de una u otra manera. Y el perdón tampoco significa o supone justificar la ofensa que se ha recibido ni minimizarla, porque la valoración del hecho será siempre negativa e injustificable. Lo que sí podemos hacer es ya no buscar justicia ni venganza, porque eso nos hace daño a nosotros. ¿Sí? El perdón, recuerden, nos libera nuestra alma. Y el perdón tampoco supone levantar la pena al ofensor, que no sufra las consecuencias de sus actos. Habíamos dado el ejemplo del Papa, que fue y visitó a la persona que le disparó y le perdonó, pero eso no quiere decir que el Papa intervino para que le liberen de su condena, ¿sí me explico? Entonces, nosotros perdonamos para que nosotros podamos liberarnos de aquello que nos está molestando, aquello que, esas papas, habíamos dado una historia, ¿no? De que el no perdonar es como cargar un costal de papas que vamos llevando a todo lado, y por cargar eso no nos ocupamos de las cosas que sí son importantes en nuestra vida. Entonces es importante soltar ese saco de papas, esos rencores, porque a la final acabamos nosotros llevando estas papas que se van pudriendo y nosotros nos empezamos a sentir mal. Entonces el perdón no lo hacemos como un favor a la otra persona, sino lo hacemos por nosotros mismos, porque si nosotros no perdonamos, vamos a seguir cargando con ese peso mucho tiempo y eso nos hace daño, nos enferma. Una persona que no puede perdonar es una persona que no tiene paz, que no es feliz, ¿sí? Entonces, vamos a mirar ahora los caminos del perdón. Y para esto les voy a contar un pequeño cuentito, una metáfora, ¿sí? Fíjense que ustedes que había dos hermanos que vivían en dos granjas que estaban la una al lado de la otra y tenían un conflicto, ¿sí? Y tenían casi 40 años de cultivar juntos hombro con hombro, compartiendo la maquinaria, intercambiando cosechas, ¿sí? Compartiendo los bienes, ¿sí? Y de pronto tuvieron un pequeño malentendido que fue creciendo hasta que explotó en un intercambio de palabras amargas seguido de muchas semanas de silencio. Se pelearon, lo que nos pasa normalmente, por alguna tontería. Y pasaron muchos años, ¿no? Peleados, que no se hablaban, y un día llegó a la puerta de uno de los hermanos un hombre con herramientas de carpintero y les dijo que estaba buscando trabajo por unos días. Entonces le preguntó si él podría hacer algunas pequeñas reparaciones. Les comentó que si tenía trabajo, ¿no? Y empezó a trabajar con él y le dijo, mira, hay una pila de palos y quisiera que construyas una cerca de 2 metros porque no quiero ver a mi hermano nunca más. Y el carpintero le dijo, mira, creo que comprendo esta situación, muéstrame dónde están los clavos, la pala para hacer esos hoyos, los postes, y te entregaré un trabajo que te va a dejar muy, muy, muy satisfecho. Entonces el hermano mayor ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó la granja por el resto del día para ir por provisiones al pueblo, ¿no? Y el carpintero trabajó duro, cortando, midiendo, clavando,
Y cerca del ocaso, cerca del atardecer, cuando este granjero regresó, ya había terminado su trabajo. Y el granjero se quedó atónito porque no había una cerca de 2 metros y en lugar de eso había un puente que unía las dos granjas a través del arroyo, que era una fina pieza de arte, ¿no? Con todo y pasamanos. En ese momento, su vecino, su hermano menor, vino desde la granja, ¿no? Abrazando a su hermano y le dijo, eres un gran tipo, mira que has construido este hermoso puente después de lo que te he hecho y he dicho. Y se reconciliaron, ¿no? Cuando vieron que el carpintero tomaba las herramientas, trataron de detenerle y él les dijo que no, que tenía muchos proyectos, ¿no? Por hacer y tenía muchos puentes que construir. Entonces, yo les invito a que ustedes recuerden o miren qué es lo que están aprendiendo con esta metáfora, con este cuentito. Recuerden cuántas peleas han tenido en su vida, a veces por tonterías, rencores que no pueden dejar, que no pueden olvidar. Les invito a que tomen conciencia de que no perdonando lo único que consiguen es que persista en su vida el sufrimiento que están sintiendo, ¿sí? ¿Cuándo sabemos que hemos perdonado? Esa es la pregunta del millón. Cuando recordamos sin dolor. Si ustedes recuerdan algo, una pelea, una situación, algo que les hicieron y no les duele ya, eso quiere decir que ustedes están en el proceso de perdonar, ¿sí? Otra sugerencia que yo les puedo dar para que puedan soltar estas amarras que no les dejan tener una vida tranquila, feliz, es el hacer una declaración, escribir en un papel, hacer un tipo de rito, ¿no? Y verbalizar, te perdono. Escriban todos los hechos que hayan ustedes que crean que deben perdonar, escriban en un papel y después quemen eso. Este rito, este ritual ayuda muchísimo a empezar este proceso. Otro de los pasos, otro de los caminos que son muy importantes para poder perdonar es el hacer un análisis, ¿no? Un análisis de los pasos del perdón. Les invito a miren, en la Iglesia Católica nosotros tenemos el sacramento de la penitencia y lo primero que hay que hacer es un examen de conciencia. Luego se supone que hacemos un dolor del corazón, se llama propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Quisiera hacer un símil para ver que dentro de este sacramento, dentro de nuestra tradición, hay mucha sabiduría, hay mucha psicología. Porque lo primero que tenemos que hacer para poder perdonar es analizar lo que ha pasado, las circunstancias, los motivos, las emociones, entender bien el problema. Después de eso viene el arrepentimiento, ¿sí? Tratar de enmendar, de ver el sufrimiento que hemos causado. Y esto no puede quedar solo en palabras, o sea, tiene que haber un plan concreto que permita que este hecho no vuelva a ocurrir. Yo he visto, por ejemplo, en parejas, ¿no? Que de pronto ha habido una infidelidad aquí en el consultorio y que el esposo o la esposa vuelven a lo mismo. Entonces ahí no puede haber un proceso de reconciliación, porque si cae una y otra vez en lo mismo, es muy difícil que haya un perdón. Queda un rencor, normalmente la relación se rompe y hay que tener este plan concreto para que no vuelva a ocurrir. Y en lo posible, cuando hay cómo, restituir el mal realizado, ¿sí? Entonces, recuerden, el perdón es un proceso. Hay que conocer qué hicimos, reconocer lo que hicimos, lo que ofendió al otro, sentir de verdad el dolor del otro, analizar nuestra conducta
Tener un plan de acción para que no vuelva a ocurrir y pedir perdón explícitamente a la persona si es posible, esto también a través de una carta, de un ritual, de afirmaciones, y en lo posible restituir el daño causado. Voy a contarles otro cuentito para graficar lo que es el perdón, ¿sí? Carlos, un niño de 8 años, entró en su casa después de una clase pateando súper fuerte. Su padre, al verle entrar, lo llamó para conversar y el niño lo acompañó como medio desconfiado. Antes que su padre hablara, dijo irritado: «Padre, estoy con muchísima rabia. Joaquín no debió hacer lo que hizo». Su padre, que era un hombre sencillo pero sabio, escuchaba a su hijo mientras éste seguía con su reclamo. «Joaquín me humilló delante de mis amigos. Me gustaría que le pase algo muy malo». El padre escuchó todo callado mientras caminaba buscando una funda de carbón. La encontró, se la dio y le explicó al niño: «Hijo, quiero hacerte una propuesta. Imaginemos que aquella camisa blanca que está en la soga de tu amigo Joaquín y que cada trozo de carbón es un pensamiento malo que tú le envías. Quiero que tires todos esos carbones en la camisa hasta el último trozo. Y dentro de un rato vuelve para ver cómo quedó». Entonces este niño estaba feliz, le pareció súper divertido este juego y empezó a tirar carbones, ¿no?, a esta camisa blanca del amiguito que estaba colgada lejos, ¿no? Y el padre estaba mirando y le preguntó: «Hijo, ¿cómo estás ahora?» «Estoy cansado, pero feliz porque acepté muchos trozos de carbón en la camisa de mi amigo». El padre miró a su hijo, que no entendía la razón de aquel juego, y pidió: «Ven, quiero que veas una cosa». Y el hijo fue hasta el cuarto y se miró en un gran espejo. ¡Qué susto! Carlos solo conseguía ver sus dientes y sus ojitos. Estaba muy sucio por el carbón. Su padre entonces le dijo: «Viste que la camisa casi no se ensució, pero fíjate en ti mismo. Las cosas malas que deseamos a los otros son como lo que te pasó a ti. Aunque consigamos perturbar la vida de alguien con nuestros pensamientos, los residuos de estos se quedan siempre en nosotros mismos. Piensa en eso», ¿sí? Por eso esta metáfora nos enseña que si nosotros no perdonamos, nosotros nos ensuciamos más. Nuestra psique, nuestras emociones, nuestra vida emocional se vuelve totalmente turbia, ¿sí? Por eso es muy importante reflexionar si hemos deseado el mal a alguien que nos ofendió y cómo eso nos hizo sentir. Reflexionemos qué podríamos hacer para mejorar el control de las emociones, ¿sí? Recuerden que perdonar es de valientes. Solo aquel que es bastante fuerte para perdonar una ofensa es capaz de amar. Hay algunos caminos para alcanzar el perdón. Y el perdón, como el amor, no se obliga ni se exige. Es una decisión que nadie te puede imponer. El primer camino para poder perdonar es el camino de la compasión. Compartir el dolor no es perdonar, pero a veces al ver sufrir al infractor e involucrarse en su dolor, el perdón empieza a gestarse. Miren, yo les puedo contar una historia. Yo atendí a una paciente que un tío le había violado y ella quedó muy dañada, ¿no? Y tuvo que hacer una terapia para poder sobrellevar esto. Pero un día se enteró de que el tío tenía cáncer y ella fue a visitarle con su madre y vio cómo su tío estaba sufriendo. En ese momento ella empezó este proceso de perdón. Esa compasión que sintió por él, que estaba sufriendo muchísimo, hizo que su corazón se ablandara y que la empatía de una u otra forma se disparara. Por eso la compasión prepara el camino para dar el salto al perdón, ¿sí? A veces el tratar de comprender, no justificar, pero sí comprender lo que les llevó a eso, ¿sí? Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que comprendieron que sus padres
venían de una familia de alcohólicos, de maltratadores, y ellos aprendieron esa dinámica. Entonces, al tener compasión, es mucho más fácil perdonar a la otra persona. Luego, el segundo camino es el camino de la comprensión. Perdonar no necesariamente quiere decir comprender, pero tampoco significa justificar, pero puede explicar las causas de la ofensa. Y esto puede ayudarte a perdonar, el ponerte en el zapato del otro y entender por qué le motivó. Eso no quiere decir que lo justifiques, pero puedes entender, el entender qué hay detrás puede ayudarte en el proceso de perdonar. Hay otro camino que es el que generalmente yo veo más en mis pacientes aquí, y es el camino del desgaste, ¿sí? Este es un camino autorreferencial. ¿A qué me refiero yo a eso? Es que a veces el rencor es tal, ¿no?, de la persona, que decide perdonar como un acto de sobrevivencia. O sea, la típica frase es: me cansé de sufrir. Te perdono porque quiero seguir viviendo en paz. Y a veces el ofensor ni siquiera se entera. Lo hago por mí, por amor propio, por conservar mi salud y mejorar mi calidad de vida. Este es el camino del desgaste. Estoy cansada de esto, no quiero sufrir más, entonces por mí misma voy a perdonar. El cuarto camino es el camino de la comparación. Y para esto yo les voy a poner una parábola de Jesús, ¿no?, en el que él, cuando estaba la pecadora pública que querían lapidarle y tirarle piedras, Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ninguno tiró la piedra, y le dijo a la mujer: vete y no peques más, ¿sí? Esta parábola grafica este cuarto camino, que es el camino de la comparación, ¿sí? Me comparo con la persona que me lastima. O sea, todos nos hemos equivocado, ninguno de nosotros somos perfectos, ¿sí? Entonces, esto ayuda a que nosotros desarrollemos nuestra inteligencia emocional y a elaborar nuestro duelo de manera más adecuada y sin complicaciones. Entender que no todos somos perfectos, ver también nuestros errores y tratar de tener un poco más de flexibilidad. Ya mucho dependerá del caso, pero eso puede ayudarnos a perdonar a la persona, ¿sí? Otra cosa que es muy importante es enseñar a nuestros hijos desde muy pequeños a perdonar, porque nuestros hijos van aprendiendo con nuestro ejemplo. Muy bien. Perdonar es liberarnos de la muerte y conectarnos con nuestra propia vida. Una persona que no perdona, persona que tiene resentimientos, no tiene paz, no está libre. Entonces, si nosotros perdonamos, vamos a tener salud física, mental y emocional. Si se liberan de lo negativo, dejan sitio para lo positivo. Pueden cerrar unas puertas para abrir otras puertas, ¿sí? Es como si ustedes tomaran un vaso de agua, ¿sí? Lo toman así como yo estoy tomando acá, y se van a quedar unos 30 minutos tratando de sostener ese vaso. ¿Qué va a pasar con mi vaso, con mi brazo, si yo sostengo este vaso durante 30 minutos? Se amortigua, me enfermo. ¿Qué queremos hacer con eso? Con esas piedras, con esos rencores, con esas culpas. Soltarlas. El soltarlas nos permite ser mejores personas, librarnos de esos pesos, de esas espinas, ¿no?, que no nos permiten surgir ni seguir adelante, ¿sí? Entonces, yo les invito, perdonen, despidan la culpa, ¿no? Porque el no perdonar, el sentirse culpables, no les permite tener armonía en su interior. Si ustedes empiezan a soltar, amarse a ustedes mismos y hacen esto como un acto por ustedes, van a irradiar y van a recibir amor. Recuerden que todo en la vida es una enseñanza.
y en nuestra vida tenemos también que aprender a perdonar. Por eso yo les felicito si es que han logrado perdonar. Y recuerden que perdonar es recordar el hecho o a la persona que nos hizo daño o la situación o la circunstancia y ya no sentir dolor. Si ustedes han logrado eso, les felicito porque ustedes han decidido quitarse esas espinas. Les felicito porque han decidido quitarse una roca de encima y les felicito porque han decidido romper esas cadenas. Creo que con esto terminamos nuestra charla del perdón que empezamos la semana pasada. No pudimos terminar los caminos del perdón y espero que de alguna forma esto les haya ayudado en su vida, ¿no? Y que puedan perdonar. El perdonar es limpiarse, el perdonar es liberarse y esto les va a permitir atraer a su vida cosas hermosas. Una persona que está cargando estos pesos, su corazón está cerrado y no puede abrirse a la abundancia. Y la abundancia y la prosperidad no solamente es en el mundo material, sino también en todos los sentidos. Tener salud, tener paz, tener alegría, tener amigos. Así es que perdonen por ustedes mismos. Ha sido un placer para mí el acompañarles esta noche. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Si es así, por favor, me dejan saber, mándenme un mensajito. Y si no, me pueden escribir al WhatsApp al 099-839-5818. Y con muchísimo gusto yo puedo ayudarles en cualquier situación que estén atravesando. Mi página web es www.lucianoboa.com y mañana les cuento, empiezo las clases online de yoga y está abierto. Estamos ya con un grupo bastante importante. Empezamos esta nueva aventura a través del Zoom, en donde vamos a aprender cómo gestionar los pensamientos negativos y bajar los niveles de estrés, pero con ejercicios prácticos, con ejercicios psicofísicos, en una maravillosa clase de 2 horas, que espero que sea un aporte para todos ustedes. Si alguno quiere inscribirse, me pueden escribir y mañana empieza la clase desde 9:30 a 11:30 de la mañana durante todos los sábados. Es un nuevo programa que estamos empezando en vista de las circunstancias que no puedo hacer ya las clases presenciales hasta que no estemos en semáforo verde. Pero voy a continuar por Zoom apoyando a todos mis alumnos y pacientes. Que tengan una linda semana y el día de mañana, los que ya se inscribieron, pues nos estaremos viendo para trabajar en este tema. La próxima semana vamos a tener una linda clase y es sobre los sueños, cómo interpretar los sueños y para qué nos sirven los sueños dentro de nuestra vida psíquica y emocional. Cómo podemos utilizarlos para poder sanar nuestras emociones y mejorar nuestra inteligencia emocional. Ese es el tema de la próxima semana. Nos vemos el próximo viernes a las 7 de la noche. Que tengan una linda semana. Cuídense mucho.